Muy bien, la grabación está activa. Les cuento. En el curso hemos trabajado hasta ahora marcas, hemos trabajado derechos de autor y hoy nos toca empezar el último gran tema del curso, que es derecho de patentes. Recuerden ustedes que las marcas se inscriben o se registran. Recuerden ustedes que las obras que son el objeto del derecho de autor pueden inscribirse. Este es un dato importante. A diferencia de lo que ocurre con el derecho de marcas, creo que no lo mencioné, a diferencia de lo que ocurre con el derecho de marcas, en el caso del derecho de autor, el derecho de exclusiva no viene dado por un registro o por una inscripción. Uno puede registrar o puede inscribir, si quiere, su obra en Indecopy, pero ese registro tiene carácter declarativo. No ocurre así, como ustedes saben, en el derecho de marcas. En el derecho de marcas, por aplicación del principio de inscripción registral, el derecho de exclusiva nace con el acto de registro. Pero en el caso de derecho de autor, repito, el registro no es constitutivo del derecho. El registro es declarativo. ¿Sí? El registro es meramente declarativo. Alguien podría preguntar, Gustavo, si en verdad el registro es meramente declarativo en el derecho de autor, ¿por qué alguien registraría o escribiría si es que no sirve para nada? Bueno, la razón es más práctica. El registro, la inscripción de una obra ante la Oficina de Derecho de Autor, ante la Dirección, mejor dicho, de Derecho de Autor, tiene un importante valor probatorio, porque genera fecha cierta, genera certidumbre sobre la fecha de creación de una obra, y esto es importante para un litigio, para la resolución de un conflicto. Pero, como pueden ver, esa es una razón, insisto, de orden práctico, no es una razón sustantiva, jurídica. Ok, las marcas se registran, se deben registrar para que exista un derecho de exclusiva, las obras pueden inscribirse y las invenciones, ¿qué es esperante la luz de acá? Y las invenciones pueden patentarse. Las invenciones pueden patentarse. Entonces, queda claro, algo que es obvio y ya deberían haberlo sabido, ¿verdad? Pero igual, queda claro que las marcas no se patentan y queda claro que las obras no se patentan. Lo que se patenta son, como vamos a ver enseguida, las invenciones y los modelos de utilidad. Ok, ¿cuál es el fundamento del sistema de patentes? ¿Por qué existe un sistema de patentes por el cual se otorga un derecho de exclusiva a quien desarrolla una invención o un modelo de utilidad? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es no solamente generar incentivos a la innovación, cosa que ustedes ya saben, sino también promover la difusión del conocimiento. Como parte del procedimiento de patentabilidad, como parte del procedimiento administrativo orientado a obtener una patente, uno debe difundir, se hace una publicación del contenido de la innovación que uno ha hecho, y esa publicación pone en conocimiento del público, pone en conocimiento de la sociedad en su conjunto, de cuáles son las innovaciones que se han desarrollado. Entonces, el balance es más o menos este. El Estado le otorga al innovador un derecho de exclusiva, pero a cambio de ese derecho de exclusiva, el innovador difunde la información sobre esta innovación para que el conocimiento general se vea enriquecido con esta información y eventualmente otras personas con esa información puedan desarrollar nuevas innovaciones. Ese es el sentido del sistema de patentes: alentar, fomentar que exista una adecuada difusión de la información y del conocimiento. ¿Ok?
Ahora, las patentes, como les decía yo hace un momento, pueden ser de dos tipos: patentes de invención y patentes de modelo de utilidad. En el curso nos vamos a concentrar especialmente en las patentes de invención, pero es importante que sepan cuál es la diferencia, por lo menos la diferencia elemental, entre una patente de invención y una patente de modelo de utilidad. Los modelos de utilidad y las invenciones son innovaciones. Eso tienen en común. La diferencia está en el grado y en el aporte. Un modelo de utilidad es una innovación, pero que tiene por objeto realizar una mejora utilitaria a algo ya existente. Es decir, hay un producto o un procedimiento que ya existe, que ya estaba inventado, y a este producto inventado le vamos a agregar una innovación que lo que hace es mejorar la funcionalidad del producto. Ese es un modelo de utilidad. Y se llama modelo de utilidad porque incide efectivamente en la utilidad del producto. Genera una utilidad mayor o le agrega una utilidad a lo ya preexistente. Entonces es una suerte de innovación menor, vamos a decirlo así. Es una innovación importante, hay que fomentarla, pero es una innovación menor, porque lo que estás haciendo es únicamente introducirle un plus a algo. Y evidentemente el derecho de exclusiva sobre ese plus quedará circunscrito a ese plus. No será un derecho de exclusiva que comprende la totalidad del producto, porque la innovación o el aporte de quien desarrolla este plus, vale la redundancia, se circunscribe a eso y solamente a eso. Una invención, en cambio, representa un paso innovador mucho más trascendente. Ya en unos momentos trabajaré con ustedes el concepto de invención propiamente dicho y verán a qué me refiero con esto de trascendente. Esta cuestión de grados, el hecho de que la patente de invención se refiere a una innovación mayor, vamos a decirlo así, y que la patente de modelo de utilidad se refiere a una innovación menor, tiene una expresión en el tiempo de protección, en el tiempo de tutela. Precisamente porque en un caso es una innovación mayor y en el otro es una innovación menor, en un caso el plazo de duración del derecho es menor y en el otro es mayor. Entonces, ¿cuál es el tiempo de duración del derecho de exclusiva cuando tenemos una patente de modelo de utilidad? El plazo del derecho de exclusiva es 10 años contados desde la fecha de solicitud de la patente de modelo de utilidad. En cambio, el plazo de duración del derecho en el caso de una patente de invención es de 20 años contados desde la fecha de solicitud de la patente de invención. Noten además una cosa importante. A diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con el derecho de marcas, que el plazo es 10 años contados desde que se emite el acto administrativo del INDECOPI por el cual otorga el registro de marca, no ocurre así en el caso de las patentes. Los plazos no corren desde que se emite el acto que otorga la patente. El plazo corre desde la solicitud. Eso quiere decir que la demora en el procedimiento, la demora en el trámite, en la práctica, le resta derecho de exclusiva al titular. Entonces, patente modelo de utilidad, 10 años contados desde la solicitud de la patente de modelo de utilidad, y en el caso de la patente de invención, 20 años. Otra pregunta que tiene mucha implicancia práctica tiene que ver con el empleo del sistema de patentes versus el empleo
del denominado sistema de información o de salvaguarda de los secretos empresariales o comerciales. Permítanme graficar este punto con ustedes. Cuando ustedes innovan, cuando ustedes desarrollan una innovación, tienen esencialmente dos opciones. Una es tratar de obtener un derecho de exclusiva. Y ese derecho de exclusiva es, si lo obtienen, si lo logran, si Indecopi les da la patente, es un derecho muy, muy fuerte. Es un derecho muy, muy fuerte. Básicamente, salvo excepciones muy contadas, nadie podrá hacer nada con esa invención sin su permiso. Es un derecho muy fuerte. ¿Okay? Pero el costo, vamos a decirlo así, el costo de patentar una invención, o sea, el beneficio es importante, ya sabemos, el beneficio es un derecho de 20, contado por 20 años de la solicitud, y es un derecho exclusivo, ya saben, fuerte, ¿no? Muy, muy, muy importante, pero hay alguna serie de desventajas asociadas al patentamiento. La primera desventaja es la que ya vimos. Como parte del trámite, yo voy a tener que difundir. Entonces, todo el mundo se va a enterar de lo que yo innové. Y claro, si es que a mí me otorgan la patente, yo digo, bueno, no me importa que, podría decir, ¿no? No me importa que la gente lo sepa porque igual yo tengo el derecho de exclusiva. ¿Ok? Por lo menos durante este tiempo. Sí, pero como vamos a ver luego, el estándar, los requisitos que el ordenamiento jurídico exige para patentar son bastante elevados. Entonces, no es tan fácil obtener una patente. Las probabilidades de que alguien trate de patentar algo y le denieguen la patente son considerables. Y si es que yo me aventuro al trámite del patentamiento me niegan la patente, yo no puedo deshacer la revelación de información que ya se hizo con parte del trámite. Lo que va a ocurrir es que me quedé sin patente porque me la denegaron, y además, como ya todo el mundo lo sabe, todo el mundo tiene acceso a la innovación y básicamente mi capacidad para obtener algún tipo de beneficio económico de la explotación de esa innovación queda casi en nada, ¿verdad que sí? Entonces, es un costo importante. Entonces, para que lo tengan ordenado, el gran beneficio del sistema de patentes es la posibilidad, no la certidumbre, la posibilidad de obtener un derecho de exclusiva muy, muy sólido. Sin embargo, el problema de tratar de obtener ese derecho de exclusiva muy, muy sólido es que para pretender ese derecho de exclusiva, yo tengo que hacer una divulgación de información, y si finalmente no obtengo la patente, me arruiné. Ya le conté a todo el mundo lo que yo hice y no puedo volver a solicitar la patente, como vamos a ver luego, porque implicaría que se perdió novedad. Eso. Segundo, obtener una patente puede ser bastante caro y puede ser bastante engorroso. Perú no es una de las oficinas de propiedad intelectual que sean particularmente lentas. Es al contrario, eso es algo positivo de Indecopi, suelen ser muy proactivos y sus plazos son de los más agilitos, diría yo, en la región. Dicho eso, en promedio, el trámite de patentamiento después nos puede tomar aproximadamente 2 años y medio, 3 años. Entonces, 3 años es regular. Uno creería que uno la impresión, ya yo les digo que 3 años está bien, somos una maravilla, pero para la gente en la calle tú le dices te va a tomar 3 años, y la gente dice 3 años, es un montón de tiempo. Claro, probablemente no es como otros países, conozco algún país en donde el trámite puede tomar 9, 10 años, no estamos así, pero es un trámite
engorroso, costoso. Los honorarios además pueden ser importantes porque no solamente hay que pagarle al equipo, sino que además a veces tenemos ayuda técnica, porque como verán enseguida, las patentes suelen tener contenido técnico del cual no somos expertos. Pueden requerirse conocimientos de química o de física en fin, una serie de materias que no son lo nuestro. Entonces tenemos que apelar precisamente a los técnicos para que nos ayuden en la redacción de la solicitud de la patente, que es una cosa que puede ser muy compleja. Entonces es caro, es muy caro. Y precisamente en el ánimo de acercar el sistema de patentes a los, sobre todo, innovadores pequeños, microinnovadores, ¿no? A los emprendedores que tienen algún tipo de innovación, a los que podría parecerles onerosísimo y casi imposible obtener una patente, en el espíritu de tratar, insisto, de acercar el sistema de patentes a estos innovadores y emprendedores, Indecopi ha ideado algunos programas y tiene algunas opciones. Por ejemplo, el sistema de patente rápida, en fin, tiene algunos proyectos o programas orientados a facilitar o promover el patentamiento, que es algo saludable también del Indecopi. Pero, como les digo, parte del costo de haber elegido el sistema de patentes es que, en efecto, el sistema de patentes es uno que exige o demanda de una importante asunción, de una posible importante asunción de costos. Entonces, primer problema, comillas problema, la divulgación que se exige. Segundo problema, el tema de los costos. Y la tercera cuestión, que ya la adelanté, es que el derecho de exclusiva tiene un plazo de vigencia determinado, que ya lo dijimos. Y pasado ese plazo de duración, ese periodo de duración del derecho de exclusiva, la invención pasará a conocimiento general, a conocimiento del público. Quiere decir que cualquier persona podrá utilizar o explotar la innovación. Ya no habrá derecho de exclusiva, porque el derecho de exclusiva habrá caducado. Entonces, estas son las cosas que hay que poner en la balanza. Al costado, o sea, en paralelo al tema del sistema de patentes, hay otra alternativa, que es el régimen de protección de secretos empresariales. El régimen de protección de secretos empresariales tiene algunas ventajas, pero tiene también su parte no tan simpática. En términos simples, ¿en qué consiste esto? Cuando ustedes innovan, pueden decidir si pretenden la patente con el balance que ya comentamos hace un momento, o si se lo callan, o sea, si se lo guardan para ustedes. ¿Cuáles son las consecuencias legales de que ustedes preserven bajo condición de secreta una innovación? En primer lugar, no se necesita ningún trámite para pretender la tutela que el régimen de secretos confiere. Ninguna. Lo único que tienen que hacer es mantener el secreto. Nada más. Punto. No tienen que ir Indecopi y depositar nada o registrar nada, pedirle que reconozca el secreto. No, nada. Nada de eso. Nada de eso. Simplemente, si ustedes quieren que algo reciba la protección que el régimen de secretos asigna, lo único que tienen que hacer es asegurarse de que sea secreto y que siga siendo secreto. Punto. Eso número uno. Entonces es baratísimo, ¿no? Porque no tengo que hacer ningún trámite. Entonces parece que el régimen de secretos es más barato, el régimen de secretos no pide ningún trámite, entonces parece por ahí que puede ser atractivo el régimen de secretos. El problema del régimen de secretos es que no es un régimen de derechos de exclusiva, propiamente dicho. De hecho, el sistema de propiedad intelectual peruano no tiene ninguna exclusividad pensada en el titular, o sea, pensando en el titular
de un secreto empresarial. El cuerpo normativo desde el cual se protegen los secretos es la Ley de Represión de la Competencia Desleal de nuestro país. Y la tutela que la Ley de Competencia Desleal prevé, está circunscrita exclusivamente a la apropiación desleal de un secreto. Es decir, lo que hace la Ley de Competencia Desleal es castigar, permitir el castigo de, por ejemplo, un hackeo por el cual ilícita o indebidamente toman mi información, eso uno, o dos, cuando yo efectivamente he compartido información, pero aquella persona que estaba obligada a preservar la condición de secreto, por ejemplo, porque firmó un convenio de confidencialidad, quiebra el convenio de confidencialidad. Entonces, no hay derecho de exclusiva. Y esto tiene una implicancia práctica tremenda. Si, por ejemplo, Renzo desarrolla una innovación y la mantiene en secreto, Renzo desarrolla una innovación y la mantiene en secreto, y pasan los años y yo desarrollo por mi cuenta, sin haber conversado con Renzo, ¿no? Yo desarrollo por mi cuenta y llego a la misma innovación, ¿sí? Y llego a la misma innovación, Renzo no puede ejercer ninguna acción legal contra mí. Renzo no me puede decir, yo estuve primero, yo lo desarrollé primero, es por tanto mi innovación, nada. Él optó por guardársela, y yo llegué por mis propios medios a la misma innovación. Es más, yo podría llegar por mis propios medios y luego patentarla, y luego irme en contra de Renzo. Es el riesgo que en ese ejemplo Renzo habría tomado. ¿Okay? Entonces, el régimen de secretos es barato, probablemente ágil, pero el derecho que se le otorga que se le otorga al titular un secreto es muy, muy disminuido versus el derecho que obtiene el titular de una patente, que es un derecho muy fortalecido, un derecho muy fuerte. Al final, las vacunas para la COVID son un ejemplo de ello. Bueno, no, ¿de ello de cuál dices? ¿De patente o de secreto? ¿De secreto? No diría que, no creería que es un ejemplo de secreto. Me parece que la formulación, la técnica utilizada para el desarrollo de las vacunas es lo suficientemente difundido como para que no pueda decirse que es un secreto. El ejemplo que tradicionalmente se utiliza de secreto, ¿no? Es la fórmula original de la Coca-Cola. El ejemplo típico que se suele utilizar. Se supone que nadie tiene la fórmula de la Coca-Cola. Nadie sabe cómo hacer Coca-Cola, porque es algo sujeto a secreto. Lo propio se dice, no sé si han escuchado, lo propio se dice del pollo que vende KFC. Supuestamente tiene una fórmula secreta. Y bueno, y por ser secreta, no ha sido difundida. Entonces, miren el juego. Guardaron el secreto, guardas el secreto, perfecto. Esto es una parte importante del régimen de secretos, es no tienes plazo de duración, porque el derecho se prolonga todo el tiempo que sea secreto. Es decir, lo único que uno debe hacer para no perder la tutela jurídica respecto al secreto es que no deje de ser secreto. Eso simplemente. Quiere decir que un secreto podría ser eventualmente perpetuo, podría serlo. Sin ningún problema un secreto podría ser eventualmente perpetuo. Pero repito, del otro lado, o sea, por un lado tenemos esto, el beneficio de la perpetuidad, el beneficio de la simplicidad, etcétera, etcétera. Por otro lado tenemos que, sí, ese derecho que existe y que es real, es un derecho muy disminuido, muy débil, muy light, entonces, y muy riesgoso por las razones que hemos comentado. Entonces, ahí el innovador
tiene que tomar una decisión de finalmente si va a emprender el camino de la patente o va a emprender el camino del secreto. Por supuesto que se pueden mantener en secreto muchas cosas que no que no se limitan a lo patentable. Ya vamos a ver qué cosa es esto de la materia patentable en un rato. ¿Hasta allí hay alguna pregunta? ¿Hasta allí hay alguna duda, algún comentario? Ok, entiendo que no. Entiendo que no hay dudas, entonces, ok. Entonces, tenemos, como les digo, patentes de invención, patentes de modelo de utilidad, y y este debate respecto de si optamos por el régimen de patentes u optamos por el régimen de protección de los secretos. Acá tienen ustedes la regulación sobre modelo de utilidad, pero quiero ir directamente a lo de invenciones. Ok. Noten ustedes lo siguiente. En pantalla tienen el primer artículo de la decisión 486, la cual ustedes conocen, es la misma norma que trabajamos cuando hablamos de marcas. El artículo 14 es el primer artículo de la decisión 486 que desarrolla el régimen de patentes. El primer artículo, ese artículo 14, dice lo que a continuación les voy a leer y lo que espero desmenuzar con ustedes en los próximos minutos. Los países miembros, ustedes ya saben a qué se refiere, ¿no? A Colombia, Ecuador, Perú o Bolivia, los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, que tengan un nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial. Este artículo, hay dos cosas que de entrada este artículo nos señaliza, nos dice. Lo primero que nos dice es que las invenciones pueden ser de dos tipos. Pueden ser invenciones de producto o invenciones de procedimiento. Sobre eso no hay mucho misterio. Lo dice la norma y lo dice allí muy claramente. ¿Ve? Una invención puede referirse a un producto o puede referirse a un procedimiento. Pero fíjense ustedes que el artículo 14 que tienen en pantalla no define a la invención en ningún lado. Es decir, la norma dice, insisto, que las invenciones se protegen con patentes y que efectivamente la invención puede ser de producto o de procedimiento, pero no dice qué es la invención. Y si ustedes siguen mirando la decisión 486, no van a encontrar ningún artículo, así se los digo, no van a encontrar ningún artículo de la decisión 486 en la que la norma defina qué es invención. No van a encontrar otra cosa. Sí van a encontrar en el artículo 15 una disposición normativa que empieza con la frase no son invenciones, dos puntos. Es decir, nuestra norma andina no solamente guarda silencio sobre qué es una invención, sino que sí dice que no es. Y uno podría preguntarse, ¿por qué? ¿Cuál es el objetivo de esto? Primero, seamos justos. En general, esta técnica de no definir a la invención, esta apuesta legislativa por no decir qué cosa es una invención, no es de ninguna manera algo privativo o exclusivo de Perú, de ninguna manera. Hay una buena porción de legislaciones, probablemente la gran mayoría de legislaciones de patentes en el mundo, no definen qué es la invención. Es decir, no plantean un concepto o un desarrollo claro de qué debe entenderse por invención. La razón por la que no lo hace probablemente sea esta, sea el hecho de que las legislaciones
invitan a definir la invención por la vía de la negación. Es decir, al consignarse una lista de no invenciones, se le insinúa ya a la persona qué es una invención y qué no es. Yo honestamente preferiría que me hablen claro, preferiría que, que me digan claramente que es una invención y que no, pero bueno, esa es la técnica que, repito, se suele utilizar en el derecho de patentes. Entonces, tampoco es que nos deba quitar el sueño que nuestra ley de patentes no mencione que es una invención. Ya les digo, son muy pocos los países en el mundo en donde se define positivamente la invención. Se dice la invención es tal cosa. Obviamente, yo sí les voy a decir qué es una invención. Faltaba más. Creo que sí es importante que a nivel académico tengamos claridad de ello. ¿Qué cosa es una invención? ¿Qué es una invención? Esa es la pregunta. ¿Qué es una invención? La respuesta, un poquito técnica, es la siguiente. Una invención es una regla técnica, repito, una invención es una regla técnica orientada a solucionar un problema también de orden técnico. Repito, una invención es una regla técnica, esa regla es una solución y esa regla técnica, como les digo, pretende atender, pretende ocuparse de un problema también de naturaleza técnica. Fíjense entonces que las invenciones no tienen carácter lúdico, no tienen carácter ornamental, no tienen que ver con si se confunde o no se confunde, si es bonito o no es bonito, no tiene nada que ver con eso. ¿Sí? Es un análisis estrictamente técnico. ¿Sí? Entonces, nuevamente, una invención es una regla técnica o una solución, si quieren, técnica, pensada para la resolución de un problema concreto que tiene también un contenido técnico o tecnológico. Esta relación ineludible, inevitable, entre la solución a un problema técnico o sea, entre el problema técnico y la solución que se le da al problema técnico, hace que se hable muchas veces del binomio problema-solución. Repito, el binomio problema-solución. Una invención implica un binomio problema-solución porque implica que hay una solución técnica orientada a atender un problema técnico. Ya desde ese solo concepto pueden intuir qué cosas no son patentables. Por ejemplo, una decoración, algo colorido, etcétera, no es patentable porque su efecto no es técnico, es fundamentalmente estético, ornamental. De nuevo, el campo de las patentes está pensado fundamentalmente en los productos o procedimientos que tienen un carácter técnico, que les sirve a una industria, etcétera. O sea, que tienen una utilidad pragmática, técnica, concreta. No está el patentamiento pensado en el deleite de los ojos, ¿no? para el público. Entonces, ¿qué es una invención? Una invención es una regla de carácter técnico orientada a solucionar un problema técnico. Se entiende un problema técnico que no había merecido hasta la fecha
una solución o una respuesta. El artículo 14 introduce otra mención importante que está en esta expresión. En todos los campos de la tecnología, dice el artículo 14. En todos los campos de la tecnología. ¿Qué significa que los países miembros van a otorgar patentes en todos los campos de la tecnología? Esta mención o frase es lo que se conoce como principio de no discriminación tecnológica. Esta mención que acabo de citar en todos los campos de la tecnología hace referencia al principio de no discriminación por sector tecnológico. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el ordenamiento jurídico ha decidido que las innovaciones van a ser salvaguardadas mediante patentes y que no está autorizada a discriminar o distinguir en función a consideraciones de pronto subjetivas en torno al mérito, la validez o lo que sea de la patente, de la innovación. Por ejemplo, hasta hace algunos años, muchos países resistían la concesión de patentes para medicamentos. El argumento era que no es aceptable otorgar patentes sobre medicamentos, porque si yo otorgo patentes sobre medicamentos, se genera un derecho exclusivo sobre el medicamento, y lo que queremos es velar por el acceso a las medicinas. Y tener un titular en exclusiva de los medicamentos, se cree o se dice, conspira contra ese objetivo ulterior, que es que la gente necesitada obtenga medicamentos. Okay, ese es el ejemplo, insisto, del libro de texto. Pero es aberrante porque el objetivo del sistema de patentes es incentivar el proceso innovativo. Ahora, si la innovación te conduce a un lado, te conduce a otro, es innovación igual. Si así no fuere, Indecopi tendría que tener un equipo de fiscalizadores que analicen el producto de cabo a rabo, que especulen que, bueno, que no corresponde otorgar la patente. Entonces, el principio de no discriminación por sector tecnológico es una salvaguarda de que los países no van a decidir desmontar caprichosamente el régimen de patentes golpeando a una industria o un rubro de productos en particular. Pues imagínense, ¿no? Podría ser ya perfecto. Perú, protegemos la propiedad intelectual, pero lo que tiene que ver con la minería, no. Pero esa no es una explicación técnica, es una discusión que puede ser ideológica o yo qué sé, pero no se quiere. Oye, pero si es una innovación igual, y tomó esfuerzo, y se ha desarrollado con el aporte y el concurso del propio inventor, ¿no? De quien ha desarrollado la innovación, ¿por qué tendríamos que negarle protección? No tiene sentido. Entonces, este principio, repito, es muy, muy importante, el principio de no discriminación por sector tecnológico. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? ¿Todo bien? Ok, entiendo que sí. Por último, el artículo 14, a mi juicio, a mi entender,
incurre en una inconveniencia. Miren que he sido light, he sido sutil. No he dicho que es un error, he dicho que es una inconveniencia. En efecto, el artículo 14 alude, hacia el final del artículo 14, alude a las exigencias o requisitos que debe observar una invención para que la misma sea patentable. Dicho en simple, el artículo 14 nos presenta a los denominados requisitos de patentabilidad. En algunos países se le llama condiciones de patentabilidad. ¿Okay? Repito, el artículo 14 menciona hacia el final de su redacción a los denominados requisitos o condiciones de patentabilidad. Y como ustedes pueden leer en pantalla, los requisitos son tres: que la invención sea nueva, que la invención tenga nivel inventivo y que la invención sea susceptible de aplicación industrial. ¿Okay? Es esas tres. Esos tres requisitos. ¿Cuál es el problema de que el artículo 14 ya esté mencionando los requisitos? El problema está en que el artículo 15, como les adelantaba yo hace unos momentos, el artículo 15 dice: no se considerarán invenciones, dos puntos, y pone una serie de ejemplos. Entonces, ¿cuál es la inconveniencia? La inconveniencia es que el artículo 14 está hablando de requisitos de patentabilidad y el artículo 15 está hablando de que no es patentable. Y es evidente que para que algo sea patentable, primero debe ser invención. ¿Sí? Para que algo sea patentable, primero debe existir invención. Y el propio artículo 15 está poniendo el dedo en la llaga y nos está diciendo que hay una serie de cosas que no son invención. ¿Cuál es la cuestión práctica? Siempre hay personas que se confunden, siempre hay personas que se equivocan al creer que cuando el ordenamiento jurídico establece que hay no invenciones, ¿sí? O sea, que hay cosas que no califican invenciones, que a ello, que no es invención, igual se le podría aplicar los requisitos de patentabilidad. No es así. No es así. Solamente, y grábense esto es bien importante, chicos, por favor, anótenlo, es muy importante. Es muy, muy importante. No se puede analizar el cumplimiento de ningún requisito de patentabilidad. Pero, repito, no se puede analizar el cumplimiento de ningún requisito de patentabilidad si es que antes no se ha decidido que la determinada invención que se está analizando sí es patentable. ¿Okay? Los requisitos de patentabilidad no pesan sobre las no invenciones, pesan sobre las invenciones. Los requisitos de patentabilidad, la novedad, el nivel inventivo y la susceptibilidad de aplicación industrial son lo que hace que una invención se vuelva una invención patentable. Pero tiene que ser una invención. ¿Sí? Tiene que ser una invención. ¿Y por qué soy tan chinche en esto, chicos? Porque en todos los exámenes del curso siempre hay alguien en el examen final que responde cosas contradictorias, que responde cosas que son raras. Por ejemplo, se le pone un caso y la pregunta del examen, la típica pregunta del examen es: ¿esto es patentable? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿No? Te explico. Y, y mucha gente dice cosas así como: ok, esto no es patentable porque no es una invención. Efectivamente,
No es una invención porque según se aprecia de los requisitos, no es nueva, por ejemplo. Eso es un error. No interesa que sea o no sea nuevo. Si no es una invención, se aburrió el payaso, ¿entiendes? Si lo que se está tratando de proteger no es una invención, no hay nada más que discutir. No se patenta y punto. ¿Okay? No es por lo otro, es por los requisitos de patentabilidad. Insisto, los requisitos o condiciones de patentabilidad son exigencias que deben observarse para que la invención se convierta en una invención patentable. ¿Ok? Entonces, las invenciones, chicos, pueden ser patentables y no patentables. Las invenciones pueden ser patentables y no patentables. Y para que una invención sea patentable, para que una invención pueda acceder al sistema de patentes, esa invención debe ser nueva, esa invención debe tener un nivel inventivo y esa invención debe ser susceptible de aplicación industrial. ¿Ok? Pero, tiene que ser invención. Tiene que ser invención. ¿Preguntas? ¿Alguna duda, algún comentario? Yo les hago una. ¿Se está entendiendo lo que estoy diciendo o es un poco denso? ¿Lo notan denso? Es un poco denso, yo sé. ¿Se entiende? ¿Algo se entiende? ¿Lo logran percibir? ¿O es muy complejo? No sé. ¿Todo bien? ¿Estamos bien aún? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Ok. ¿Alguien por casualidad se está perdiendo? ¿Ya se perdió? Mariel, sí. Buenas tardes, Gustavo. Hola. Quería preguntarte respecto al último requisito de que la patente tiene que ser susceptible de Todavía no lo aplicación entiendo. industrial. Lo vamos a analizar uno a uno. Vamos a ver, Ah, ok. vamos a desmenuzar cada uno de los requisitos. Porque no es tan simple. Nuevo no es que nuevo significa, o sea, no es el concepto de nuevo que se te ocurre, ni el nivel inventivo, ni nada. O sea, cada uno de esos requisitos significa varias cosas técnicas. Es un poquito complejo. Lo vamos a hacer con calma. Ok. ¿Alguna pregunta adicional? Ok. 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 Vamos a correr un poquito, chicos, porque me están echando. Eh, Me han votado de mejores lugares, déjenme decirles, pero no, mentira. No, una broma. Eh, no me han votado a ningún lado. Bueno, y aquí sí, pero... Ok, entonces, volvamos a la definición. Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean invenciones de producto o invenciones de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, ya saben, principio de no discriminación, y el tema de las condiciones de patentabilidad. Reitero, cuando ustedes tengan un caso, si yo les pongo un caso en el final, ¿okay? La primera pregunta que ustedes tienen que hacerse es, esto que Gustavo me está poniendo, miren lo que estoy diciendo, ¿no? Esto que Gustavo me ha puesto aquí en el caso, esto aquí que me está preguntando, ¿es una invención o no? Esa es la primera pregunta que tienen que hacerse, chicos, ¿no? Esto de lo que me está hablando Gustavo, ¿es una invención o no? Si la respuesta es que no es una invención, se acabó. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Se acabó. Si la pregunta que les hago en el examen es, ¿puede patentar esto? Francesca, ¿puedes patentar esto? ¿Se puede patentar esto? Francesca me responderá, no se puede patentar esto toda vez que no califique como una invención porque no constituye una regla técnica orientada a solucionar un problema técnico. Punto. Perfecto. Eso sí es no. Eso sí es que no es una invención. Si es que la respuesta es que sí es una invención, allí van a tener que analizar
si es que esa invención es nueva, tiene nivel inventivo y es susceptible de aplicación industrial. ¿Se entiende? Va a tener que analizar los requisitos o condiciones de patentabilidad para saber si es que esa invención, si es que esa invención es patentable realmente porque satisface los requisitos. ¿Se entiende? ¿Cuál es el cuidado que deben tener, chicos? Ojo, vuelvo a reiterar una y otra vez porque no quiero que nadie tenga problemas en el final. Lo que no pueden hacer en el examen es decirme, Gustavo, esto no es patentable porque no es una invención, porque no es nuevo. Entonces yo les voy a decir, oye, no entiendo. Si me acabas de decir que no es una invención, ¿por qué analizas novedad? Si novedad es un requisito que se analiza respecto de las invenciones para saber si es una invención patentable o no. ¿Se entiende lo que dije? Entonces, cuidado con mezclar el tema de las condiciones de patentabilidad que están en el artículo 14 con el tema de si algo es o no es invención. Quiero asegurarme de que esta partecita se entendió. ¿Esto se entendió? ¿Lo que acabo de decir se entendió? ¿Sí? ¿A todos les quedó claro eso? En serio la pregunta. Eso último que dije, que es lo más importante que he dicho hoy para su examen. ¿Se entendió? Puedo repetir. Reitero entonces, reitero. Cuando ustedes tengan un caso, lo primero que tienen que hacer es analizar si están frente a una invención o no. Si no están frente a una invención, si no hay tal invención, si no hay invención, no se puede patentar porque no es una invención. La norma dice muy claramente que se otorgan patentes para las invenciones. Si no es una invención, no se podrá dar patente, pues porque no es una invención. Punto. ¿Okay? Eso es. ¿Sí? ¿Estamos? Si no es una invención, no se puede patentar porque no es una invención. Si es que sí es una invención, tienen que analizar los requisitos de patentabilidad. ¿Ok? Si es que sí es una invención, tienen que analizar si la invención es nueva, tiene nivel inventivo y es susceptible de aplicación industrial, que es algo que vamos a ver en la próxima clase. ¿Ok? Y lo que yo les decía es, lo que no pueden hacer es decirme, esto no es patentable porque no es una invención y hacer referencia a los requisitos de patentabilidad, porque los requisitos de patentabilidad únicamente se aplican a las que son invenciones. ¿Sí? ¿Se entendió lo que dije? ¿Ahora sí? ¿Todos? Perfecto. ¿Todos? ¿Seguro? ¿Todos? Ok, listo. Okay, listo. Eh, buenísimo, buenísimo. Eh, les voy a pedir que levanten la mano, todos. Y no la bajen, ¿eh? Y no la bajen. Sí, levanten todos, levanten todos, levanten todos. Y no bajen su mano. Al toque. Sí, no, no bajen su mano, ¿eh? Ok, no bajen la mano, no bajen la mano. Listo, bajen la mano, por favor. Gracias. Gracias, se pasaron. Bajen la mano, por favor. Ok. Bajen, 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 por favor. Listo. Gracias. Ok. Valeria, Oré. Levanta la mano, por favor. Valeria, Oré. ¿Puedes levantar la mano, por favor? Primera llamada para Valeria. Ok, Valeria, perfecto. Gracias. Valeria. Valeria, cuéntame.
¿Qué significa principio de no discriminación tecnológica? Valeria. Valeria, por favor, cuéntame. Doctor, disculpe, ¿puede repetir la pregunta? Mi señal Gustavo, hombre un Gustavo. poquito- ¿En qué consiste el principio de no discriminación tecnológica? La verdad, doctor, no le escuché. No le sabía responder, la verdad, doctor. ¿Perdón? ¿Cómo dices, Valeria? Que no sabría la respuesta idónea para contestarle ahorita, doctor. Ok, Valeria. Dime, no te vayas. Aquí está el Eh, doctor, dígame. ¿Cuál es la diferencia entre cuáles son los pros y los contras del régimen de secretos empresariales y el de patentes de invención? El régimen, doctor, que el régimen de secretos empresariales, la verdad habló rápido, no le capto, será por mi internet. No, no entiendo, Valeria. Te he hecho una pregunta sobre el final, que no la sabes. Te he hecho una pregunta sobre el principio y no la sabes. ¿Qué tema de la clase de hoy quieres comentar? El que tú quieras. Ah, la verdad estuve muy atenta y No te he preguntado si has estado atenta, Valeria. Cuéntame qué tema quieres exponer. por ejemplo, de las invenciones, de lo A que, ver, cuéntame. y más o menos también lo relaciono también a lo que fue la lectura. No, te estoy preguntando de la lectura, de mi clase, porque se supone que estás en mi clase. Cuéntame algo de lo que yo he dicho en mi clase. Bueno, usted, bueno, hablo de los requisitos, ¿no? Que son para las invenciones, para otorgar, mejor dicho, una patente de invención, que Ya. sea nueva, sea inventiva y sean susceptibles de la aplicación industrial. Y yo lo quería relacionar más que todo con la lectura, le digo, porque también ahí No, no, no. tres De requisitos. nuevo, Valeria, no te pidió que reflejo ninguna lectura. ¿Qué dije sobre esos requisitos? Que en una parte, o sea, sí es bueno, o sea, es muy bueno, pero por otra parte también como que obstaculiza el sistema de los patentes, algo así, porque, ¿cómo le puedo explicar? ¿Yo dije eso? Sobre No, los requisitos de patentabilidad. sobre, yo estoy dando mi perspectiva, o sea, mi punto de vista. No, te estoy pidiendo, apreciada Valeria, no te estoy pidiendo tu perspectiva. Te estoy pidiendo que me digas algo que yo haya dicho en clase. Mm, Valeria, con todo el aprecio del mundo. Sí sabes que en mis clases tienes que estar atenta, ¿no? sí, doctor. ¿En qué estabas, honestamente? La Así, verdad, con la mano en el corazón. sí, es No me voy más. a molestar, no me voy a molestar. ¿En qué estabas? Ok, doctor. Lo que pasa es que tengo un mijito, mi hijito tiene 2 añitos y bueno, todavía utiliza pues pañal y le estaba cambiando y justo ahorita también que me llamó, tengo el parlante acá, es más, puedo encender la cámara y puede ver que estoy con mi hijito. No necesitas tu cámara, ¿no? Ocupada. Eso sería una invasión a tu, eso sería una invasión a tu privacidad. La verdad, Pero, sí, doctor, disculpe, yo Valeria, traté. pero Valeria, pero no, el sentido de mi comentario no es llamarte la atención, pero te exhorto, Valeria, no sé cómo estarás en el curso, no sé cuáles son tus notas, no lo sé, pero te exhorto a que recuerdes cuáles son las exigencias propias de mi curso, porque si no estás atenta a lo que estoy diciendo, yo no sé qué cosa vas a rendir en el examen, Valeria. Sí, doctor, no se preocupe. ¿Te está yendo bien en el curso? Te pregunto. Eh, sí, doctor, bueno, en los controles, bueno, no tengo una nota quizás tan alta, pero sí me está yendo bien. En el parcial también salí bien. Me equivoqué Ok, por ahí en las últimas preguntas, pero ok. sí me está yendo Dale, listo. Gracias, Valeria. Dale, listo. bien. Gracias. Perfecto. Cristina Pineda, levanta la mano, por favor. Cristina, por favor, levanta la mano. Hola, Cristina, ¿cómo estás? Cuéntame, ¿cuál es la diferencia entre una patente de dimensión y una patente de modelo de utilidad?
Cristina, veo tu mano levantada, pero tienes que abrir tu micro. Estás habilitada. Por favor, abre tu micro. Sí, doctor. Cuéntame, ¿cuál es la diferencia entre una patente de invención y una patente de modelo de utilidad? No. Lo dije hoy. Cristina, Disculpe, no escuché. ¿por qué no? Cuéntame. Estaba redactando un trabajo. ¿En mi clase? ¿Estás haciendo el trabajo de otro curso en mi clase? No, no creo, ¿no? Que me estés tratando de decir eso. ¿O sí? Chicos, ok, Cristina. Lo, lo, lo voy a dejar ahí porque no me voy a hacer mala sangre, pero lo que les dije al inicio, y lo reitero ahora, se los digo de todo corazón. Yo sé que está la grabación encendida, pero por favor, de verdad, no quiero que piensen que lo digo por chinche, pero tienen que enseriarse. Esta es una universidad y el estándar de exigencia de este curso y de todos mis cursos es uno que quizás pueda ser inusual, no lo sé, pero que trata de sacar lo mejor de ustedes. De verdad que sí, lo hago con cariño porque quiero que el curso esté en el nivel. Entonces, de verdad, si preguntan lo que seguro que ya saben, hacen comentarios raros o simplemente no están escuchándome, no tiene mucho sentido, chicos, en verdad. ¿No? De verdad que no funciona así. Tienen que, además ustedes van a ser abogados. Un abogado o una abogada se caracteriza por su análisis minucioso, preciso, casi quirúrgicamente preciso, su juicio crítico, su atención, su lectura. Entonces, de verdad, no quiero desanimar a nadie, al contrario, ojalá que todos lleguen a buen puerto. Y ojo que no me refiero no sé para qué me dices eso, no me refiero solamente al título profesional, sino en general a la vida, a eso me refiero. Entonces, yo les deseo lo mejor, de verdad que sí, pero por favor, les pido que un poquito de atención, si fuera posible, de verdad, porque si no, estamos, no, sí. Es peor, y después van a jalar, y yo ya conozco a los alumnos. Los alumnos no sienten que han jalado porque no sepan el tema. Siempre dicen, me jaló, no, me jaló. No, yo no jalo a nadie. ¿Sí? Parece cliché, pero uno se jala solo, es la verdad. Pero bueno, listo, ok. Me están haciendo unos gestos acá de que me largue. Ok. Vamos a dejarlo allí, ok. Y vamos a trabajar requisitos de patentabilidad la próxima clase. ¿Les parece? ¿Sí? No se olviden que tienen control el viernes que viene. ¿Ok? Listo. Perfecto. Mil gracias. Cuídense.